Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. Ay, que llegamos, pero no, si estamos hoy es San Sábado y tu cuerpo lo sabe. Oye, buenísimo. Sábado 21 ya de hoy, 21 comienza el invierno, como decía la canción, el invierno cruel, ese invierno cruel. ¿Será tan cruel? ¿O hace cuántos años era tan cruel? Ya estamos junto a Diego Gres Cañete, por supuesto, que nos habla de historia, nuestro periodista, historiador, que tiene su libro Historias de Pichilemu, y que cada día sábado conversamos con él de muchos temas. ¿Cómo lo ha tratado la vida, don Diego? A ver. Hola, Mita, un gusto saludarla a usted y a los auditores de la radio Entre este día sábado, un día hermoso ahí, para que todos lo disfrutemos este fin de semana largo. Así es. Los que pueden. A mí no me tocó fin de semana largo, pero los que puedan disfrutar. Así es la vida. Para algunos los trata... no, ya. Oiga, don Diego, hoy 21 de junio comenzaba el invierno. Se supone que sí. Bueno, que el invierno comenzó hace rato, don Diego, por Dios, que hace un frío, sí, la helada, lluvia, es que blanco. Yo salgo de aquí de la radio cuando estoy ya en el turno de la tarde, salgo por aquí como a las 7:30 de la tarde, pero hay autos que están blanquitos a las 7:30 de la tarde. No, es que está muy helado en la mañana. ¿También? A mí me recuerda cuando yo estudiaba en Santa Cruz, me llamaba siempre la atención porque en Pichilemu no se veía mucho. La helada en la mañana, ahí ver la escarcha, el pasto todo blanquito, era algo impresionante, y ahora se ve en Pichilemu en las cosas del cambio climático, pues. Hoy sí, hay bastantes problemas con el tema del cambio climático. Ay, si no nos ponemos alerta y lo tomamos en serio, vamos por muy mal camino. Oiga, don Diego, antes de ir a lo que nos convoca, no sé si usted supo la noticia del día de ayer, que yo me imagino a través de su diario electrónico El Marino, en muchas oportunidades debe haber conversado con don Rafael Cuncilla Zapapa, que lamentablemente falleció en el día de ayer, que nos encontramos por la mañana con esta lamentable noticia. Habíamos sabido que estaba enfermito, estaba bien delicado de salud, pero se había recuperado, volvió a recaer y nos encontramos con esta noticia. Un hombre pero muy luchador y que sin duda entregó siempre allí a ser dirigente, siempre entregó su vida, por lo menos ahí acá en Pichilemu también lo tuvimos en varias oportunidades. Sí, Mita, bueno, Rafael Cuncilla fue un personaje con luces y sombras. Sí. Pero yo creo que cuando alguien fallece, la gente se queda con lo bueno, y en verdad, para que quedarse con lo malo también. En Pichilemu tuvo un rol importante ahí, porque fue uno de los que ayudó a articular cuando se conformó la Cámara de Comercio, por ahí en los años 60. Recordemos que él era dirigente de la Cámara de Comercio en San Fernando, y desde ese rol empezó como a articular con distintas, a fundar, ayudar a fundar distintas cámaras de comercio en todo lo que era la antigua provincia de Colchagua, Chepica, Nancagua, etcétera. En todos estos pueblitos empezaron a aparecer las cámaras de comercio, y se formó también una provincial del comercio. Correcto. Y esto fue justo por ahí por el año 70, año en que también ahí varios empresarios de San Fernando compraron lo que era el diario La Región, y formando ahí una sociedad, porque el diario tiene también su historia, permite. Era un diario radical, y en el año 70 lo compra ahí el grupo de empresarios con Cuncilla, y tiene un cambio ideológico pero bien importante. Correcto, bueno, él también, además de ser gremialista, fue opositor en el tiempo del gobierno de Allende, se dice por ahí que participó también en toda esa etapa, pero también
todos tenemos en nuestra vida de dulce y a gras, todos tenemos aciertos, desaciertos, tenemos ideales y un montón de cosas, pero como usted dijo, siempre hay que quedarnos con lo positivo que nos entrega la vida y con lo positivo que también nosotros como seres humanos podemos entregar en la vida. Yo tengo gratos recuerdos de él. Yo lo encuentro o sea, yo siempre me quedaba escuchando allí cuando tenía la oportunidad de cuando él daba su discurso. Oye, un hombre que traía, y creo que a veces un apunte o a veces ni siquiera un apunte, porque esa cabeza, oye, cómo funcionaba con los años, con los nombres, con la fecha, un orador, pero extraordinario, si no hay nada que desmerecer, la historia, pero en su cabeza clarita, completa, y siempre con gratísimas conversaciones, y siempre con ese ímpetu allí de luchador, de seguir, de echemos para adelante, vamos que se puede, vamos luchando, y lo bueno también que tuvo en su vida, que no tan solo luchó por lo personal, sino que también luchó por las necesidades que tenían otros. Entonces yo creo que también hay que valorizar eso de su vida, y que dejó la vara muy alta, porque difícilmente encontrar, y más aún con los tiempos que estamos viviendo, encontrar a alguien que se entregue completamente en tiempo, disposición, recursos y cuanta cosa para ser dirigente. Sí, también es realmente impresionante el hecho de que él, con alrededor de 30 y tantos años, empezó ahí la dirigencia del comercio a nivel nacional, y que se mantuviera tanto tiempo. Yo creo que eso también dice mucho ahí de la capacidad que tenía, y también de la importancia de o sea, llegar a los 90 años todavía como dirigente. Yo encuentro que es bastante impresionante. Bastante impresionante, por supuesto, lo vamos a recordar con mucho cariño. Yo siempre me recordaré de algo muy especial también, don Diego, que siempre que tenía esas reuniones de la Cámara de Comercio, él llegaba con unos papelitos que los repartía, que eran unas fotocopias, y las repartía y decía, ya, eso es para que cantemos el himno, para que no nos olvidemos jamás del himno del comercio, porque nadie se sabía el himno de comercio. Entonces, para poder cantarlo junto a él lo traía imprimido, como digo, en unos papelitos que algunos por ahí los repartía para que hiciéramos más coro, pero no, y decía, siempre hay que cantarlo, interpretarlo, no olvidarlo nunca, que era muy bonito, etcétera. Bueno, uno se queda allí con muchas, digamos, situaciones que uno vivió junto a él. Recordemos que fue candidato también, estuvo por ahí incursionando en la política, bueno, y varios pasajes de su vida, claro, diputado, senador, pero bueno, hay varios pasajes de su vida que sin duda alguna van a quedar en la historia. Oye, en eso por el que nos convoca hoy, pues, don Diego, la historia, ¿ve? Don Rafael Cuncilla Zapapa ya pasa a ser parte de la historia, del recuerdo también, y nosotros nos recuerda, a ver, ¿qué le dice a usted? Mapuche, Aymara, Rapanui, Atacameño, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuescar, Yagán, y nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no es cierto? Porque ayer fue un día muy especial, el Día de los Pueblos Originarios, y es lo que nos convoca en esta jornada, hablar un poquito de estos pueblos originarios de esta zona, pues, don Diego, que también usted, recordemos, en su libro Historias de Pichilemu, también los menciona, porque comienza este libro desde los orígenes. Así es, Mita. Bueno, es un tema bien interesante, justamente como usted contaba. Este día viernes 20 de junio se celebra el Día de los Pueblos Indígenas, y nuestra zona no puede, digamos, excluirse de la extensión, digamos, de los pueblos mapuche que habitaban en buena parte del país. Correcto. Los que llamaban Picunche o Promaucae se extendían más o menos de la zona del río Aconcagua hasta el río Maule, si no me equivoco. ¿Ya? Y estos indígenas fueron, digamos, los que los españoles pudieron, digamos, conquistar de forma más fácil, porque no pusieron gran resistencia y estaban bastante dispersos.
al momento de la llegada de los españoles estamos hablando del 1540 y algo. Poco tiempo antes, menos de un siglo antes, el imperio inca había intentado expandirse hacia el sur, y de hecho si nos trasladamos a Granero y a San Vicente de Tahuatahua, se pueden encontrar unos pucará que no son más que unas construcciones como miradores en los cerros, donde los indígenas miraban si se acercaba un enemigo. ¿Ya? Pero cuando llegaron los españoles, la verdad es que la llegada fue bastante expedita, porque los indígenas, incluso algunos fueron colaboradores de los españoles, y otros simplemente se tuvieron que rendir porque las fuerzas eran mayores, o sea, venían con armas, venían con otro tipo de herramientas, y etcétera, etcétera. Tenemos la tendencia, don Diego, a creer que dentro de todos estos pueblos originarios, como usted dice, habían unos que eran más pasivos, unos más luchadores, pero en nuestra historia, ¿por qué tenemos siempre la tendencia a creer que los mapuches fueron siempre luchadores, aguerridos, como que no se doblegaban fácilmente, luchaban por su tierra, por todo lo que era su vida, con estos españoles? Y muchos de los otros pueblos originarios los sentimos también que eran quizás un poquito más pasivos. Lo que pasa, Irmita, es que en los grupos de más al sur, ¿sí?, sobre todo los que están en la zona de lo que es la actual Araucanía, eran grupos mucho más aguerridos, ¿ya? Perfecto. Y además la geografía propia de la zona, por eso los españoles no pudieron seguir avanzando más allá del río, porque en verdad ellos muy conflictivos. En cambio acá eran grupos un poco más dispersos, no estaban tan bien organizados, diversos pueblos de indios en donde se organizaban en base a cacicazgo, o como también con familias. Ese era el sistema de organización que tenían los indígenas. Correcto. Y en esta zona, lo que llamaban los españoles, lo que llamaron la provincia de los Promancaes, está el registro del año 1544, cuando Pedro de Valdivia le entrega a Juan Gómez de Almagro una encomienda, ¿ya? La encomienda, tenía dos sentidos. Una, se le encargaba al conquistador, en este caso Juan Gómez de Almagro, la evangelización de los indígenas, pero además también se le encargaba poder usarlo, entre comillas. O sea, tenía a su cargo los caciques, pero también a todos los súbditos de ese cacique. Correcto. ¿Ya? Entonces, en esta encomienda de 1544, de enero de 1544, Pedro Valdivia le entrega a Juan Gómez de Almagro los indígenas de Topocalma, Payoquirvico y Gualauquén, ¿ya?, que son en las provincias de los Promancaes a la costa del mar, ¿ya? Esta encomienda la confirma 2 años después, y le entrega, aquí salen con otros nombres, le entrega la encomienda a Topocalma, Payoquililica, Guablauquén, Uminelgas, Calmalongo y Guanunaval, que había huido de las tierras de Payoquilica, ¿ya? Entonces le entrega ahí los caciques principales, pero también a los indios que tenían en la zona de la provincia de los Promancaes, en la costa del mar, así dice el texto. Oiga, don Diego, todas estas digamos, tribus indígenas, ellos eran en esta zona, ¿eran pacíficos? O sea, me refiero cuando llegaron allí ya los españoles, como ustedes dicen, cuando hablamos de encomienda, es encomendar a hacer algo con quien, en este caso, quienes se encontraban en el lugar. ¿Eran pacíficos? ¿No fue para los españoles difícil conquistar? No eran técnicamente pacíficos. Lo que pasa es que tuvieron una resistencia mucho menor a la que tuvieron los pueblos del sur, ¿ya? Y de hecho, entre los mismos pueblos indígenas existieron diversos conflictos, los cuales las diversas personas que han estudiado, digamos, la historia antropológica, por decirlo de alguna manera, de la zona de esta región, pueden decir que por ejemplo, sobre los
los restos indígenas que se encontraron en Pichilemu en 1908, que fueron puntas de flecha, estaban los cuerpos ahí de algunos indígenas que pudieron determinar que comían pescado. Ya, si se encontraron puntas de flecha, significa que eran pueblos guerreros. Entonces podían inferir que ellos peleaban con los indígenas del valle. Uh-huh. Y esto también se puede, digamos, al final son puras suposiciones, porque de cierta forma no hay nada escrito, sino que uno tiene que entrar claro, entonces uno tiene que empezar a imaginar cómo es lo que, uh-huh, cómo eran las dinámicas que tenían estos indígenas. Entonces, al encontrar en distintos puntos de la comuna de Pichilemu puntas de flecha, uno puede inferir que en verdad hubo conflictos, no sé si bélicos, pero hubo conflictos, digamos, entre grupos de indígenas que derivaron ahí en ciertas pugnas, y se puede inferir que, por ejemplo, podríamos imaginar que gente del valle a lo mejor no tenía comida y vinieron al mar para poder comer pescado, uh-huh, por ejemplo. Hacer variada la alimentación que tenían. Oiga, don Diego, porque tengo entendido, por ejemplo, para que grafiquemos a quienes nos visitan y nuestra gente que está en sintonía, yo me recuerdo muchísimo hace años atrás que por ahí cerca de Punta de Lobos se encontraban de estos conchales, o sea, restos de lo que me imagino en aquel tiempo era su alimentación, y también encontraban muchas puntas de flecha. Sí, así es, Irmita. Por ahí en el siglo pasado un investigador, uh-huh, que era un padre católico, que se llamaba Martín Gusinde. Él era un alemán y él vino y estudió este tema de los conchales. Entonces hay distintas investigaciones que han salido a lo largo sobre todo del siglo pasado, que han puesto atención en todos estos restos indígenas que están por aquí y por allá en lo que es la comuna de Pichilemu. Uh-huh. Incluso en los años, más o menos por la década del 70, se encontró un cementerio indígena, ¿ya?, por ahí en el camino de Punta de Lobos hacia Cahuil, ¿ya?, cerca de la Laguna del Perro. ¿Y qué encontraron ahí? Restos de indígenas. Sí, no, eso no lo sabía yo, no lo tenía idea. No, sí. Mira cómo nos vamos interiorizando de la historia. Yo sí sabía que había encontrado muchas puntas de flecha, incluso hay mucho en esta zona, hay mucha gente que encontró estas piedras horadadas, estas con estos agujeritos, sí, al medio. Que son enigmáticas, son muy enigmáticas porque la gente no, o sea, incluso los mismos investigadores, arqueólogos, etcétera, no han podido determinar a ciencia cierta para qué servían. ¿Para qué servía? ¿Y cómo le hacían con tanta perfección ese agujero al medio? Sí, o sea, son sumamente enigmáticas. No tenían las herramientas. ¿Cómo hacían tan perfectas y filúas y con tanta precisión de punta las puntas de flecha? Sí, bueno, han tenido que entretenerse en algo, quizás permita. Claro, entonces tenía, bueno, yo creo que ahí en cada época se va, digamos, buscando las formas de poder realizar distintas acciones. Pues me imagino que a lo mejor, ¿por qué no? Podría haber sido como esta una zona de mucha arcillosa, gredosa, a lo mejor distintos cacharros que se podían haber utilizado en distintas cosas. A lo mejor ellos encontraron el poder darle forma, poderlos ocupar. Bueno, quizás en muchas cosas. Hay una historia que tiene usted, don Diego, en su libro Historia de Pichilemu, que después les vamos a contar dónde lo puede encontrar, porque estas cosas que está contando don Diego Gress, quien escribió este libro, están allí plasmadas, pues muchísimas más, obviamente. Estamos dando solamente una pincelada. Hay una historia de una indígena por allí que arrancó. Ah, ¿verdad? Sí. Claro, bueno, pues sí he leído de a poquito, pero leo. Sí. ¿Ya? Claro, usted se refiere a la esclava Columbé. Bueno, ¿sí? en Pichilemu, al igual que en el resto del país, si bien no eran grandes números, también tuvimos esclavitud. O sea, no es algo que aparece en las películas de Estados Unidos, ahí, bueno, también tuvimos en Chile esclavitud. Y esto se abolió en los primeros años de la independencia. De hecho, fue uno de los primeros países, Chile, que logró abolir esta esclavitud. Entonces,
retrotrayéndonos al siglo XVII, si no me equivoco, teníamos en distintos puntos de lo que es la actual comuna de Pichilemu estancias, fundos pequeños, y junto al gran fundo San Antonio Petrel, que también tuvo, no un gran número, pero también tuvo esclavos. Y en ese contexto está la historia, la leyenda, que si se quiere decir, pero que tengo entendido que hay registros de esto, que es Columbé, una esclava de raza negra, que cansada de los abusos huye de la hacienda en Tanumén y se va a refugiar en una cueva. Y esta cueva quedó con un nombre que es la Cueva de la Negra. Y hay muchas historias en Pichilemu, muchas historias que se cuentan de generación en generación y que se ha ido usted interiorizando también, don Diego, buscando información y viendo, por supuesto, si estas historias son reales, son ficticias. Por ejemplo, cuando me quedé sorprendida, porque estamos así como en un resumen, estamos dando pinceladas a distintos temas. Resumen, cuando yo me quedé para adentro sorprendida, yo dije, no, don Diego, usted me está tonteando, o sea, me está haciendo creer que es así. Cuando don Diego Grés Cañeta en una conversación me dice, oye, mira, pero si aquí mismo estábamos incluso en Ciruelo, y me dice, pero aquí estaba el cementerio. Pues yo le estaba conversando de ese parque maravilloso que uno ve en Ciruelo y me dice, pero si aquí era el cementerio. Le digo yo, porque yo le decía que tiene un encanto ese parque, que yo le decía, tiene algo muy especial. Usted se da una vuelta en ese parque, como que da como paz, como tranquilidad en su interior, y uno sale como renovado, como tranquilo. Si usted está así como estresado, usted va, se da una vuelta en ese parque y tiene algo mágico, algo especial, y ahí usted me dice, no, pero si ahí era el cementerio. Y dije, me está tonteando. O sea, así fue, correcto. O sea, por ejemplo, imagínense, si no fuese por personas como usted que escudriñan allí, buscan información, se dedican a todo eso, cuántas cosas de lo que ha sucedido en toda esta zona no tendríamos idea cómo era esta situación. Porque yo, visitando el cementerio de Ciruelo, que fuimos un día, aprovechamos de dar una vuelta por ahí, porque hay, por supuesto que hay tumbas que son antiquísimas, tienen muchos años. Recordemos que Pichilemu comenzó en toda esa zona, como usted nos ha explicado en varias oportunidades, pero nunca me imaginé, yo pensé toda mi vida que el cementerio siempre estuvo ahí, nunca estuvo en otro lugar y fue trasladado. Y eso, y lo otro, que fue trasladado. Exactamente. Todo fue trasladado. Correcto. Hasta los huesitos más pequeños. Claro, todos los restos de las personas que fueron enterradas en ese cementerio que está en ese lugar, todo se fue trasladado hacia el cementerio que está en la actualidad. O sea, para mí fue como impactante en un minuto dado, y quizás también encontré la explicación a lo que tantas veces yo indicaba de esa paz y de esa tranquilidad que tiene todo ese sector, como digo, ese parque precioso que hay ahí, que te invita también a quienes nos visitan a visitar también en nuestros sectores rurales, que hay sectores que son realmente maravillosos. Así es, permita. Bueno, y en Pichilemu, el cementerio, hablando de cementerio, este nació por una donación ahí de los Ortuzan, de Cornelia y Daniel, de quienes hemos hablado en otra ocasión. ¿Sí? Lo donaron a la entonces viceparroquia. Y por eso está el cementerio en ese lugar también, porque antes todo se enterraba en Ciruelo, en el cementerio parroquial de Ciruelo. Que era el inicio, y después se trasladó todo hasta nuestro queridísimo Pichilemu. Oiga, don Diego, yo quiero agradecer en este día sábado, porque yo creo que ha conllevado a que muchas de nuestras visitas, porque tenemos muchas visitas en Pichilemu, porque para muchos fue un largo fin de semana, hay muchos que no tuvieron libres el viernes, no trabajaban el sábado, qué mejor que tomarse un buen descanso, y sobre todo en esta comuna de Pichilemu. Y yo creo que usted ha dejado, con estas pinceladas que hemos dado, ha dejado la inquietud abierta para conocer más, porque eso es lo que me gusta, igual que en su presentación del libro. Lo escuchamos, vimos, y nos dan ganas de saber más y más y
muchísimas, pero la idea es que nuestros amigos que también visitan nuestro balneario y quieren conocer más de nuestra comuna de Pichilemu, se interioricen a través de su libro Historias de Pichilemu, así que les vamos a indicar dónde lo pueden encontrar. Claro, Ermita. Bueno, primero lo pueden encontrar en los kioscos del centro de Pichilemu, que están en la Avenida Urtuza y en la calle Aníbal Pinto, donde venden diarios, y el otro donde hacen las llaves, ahí para que tengan claro más o menos cuáles son los puntos. Y lo otro, que se pueden comunicar por teléfono conmigo, por el Instagram o por mi WhatsApp, que es el más 569-5601-2861. Correcto. O lo buscan en las redes sociales por Diego Gres Cañete. También lo pueden buscar por el diario electrónico El Marino. Hay muchas formas de encontrar a don Diego. Sí. Si buscan en Google, lo van a encontrar igual donde pueden encontrar. Claro, y busque el libro Historia de Pichilemu y ahí inmediatamente va a salir también. Oye, en Instagram él tiene muchas publicaciones para que usted también ahí lo pueda contactar y pueda tener y obtener este libro, que quedan muy pocas unidades para que rápidamente no se quede sin el suyo. Está al alcance de todos y está pero increíble, porque tiene mucho de nuestra historia allí que entregarnos a través del libro. Oiga, don Diego, me imagino que el próximo sábado vamos a tener así estas pinceladas de historia que hemos ido recorriendo y hemos ido conociendo, no tan solo de nuestro querido Pichilemu, sino que también de nuestros queridísimos sectores rurales, que tienen también mucho que entregar. Y como usted lo dice, pues, siempre nos quedamos con aquello. Sin pasado no hay futuro ni presente, Irmita. Ni presente ni futuro. Usted tiene toda la razón. Don Diego, que tenga una excelente semana. Como dicen por aquí, estudia, porque le queda mucho todavía. El otro sábado nos encontramos ya pues, en la radio, Irmita. Aquí nos encontramos, aquí lo esperamos, por supuesto, Diego, lo dejamos liberado para sus quehaceres. Ahí sabemos que siempre usted tiene mucho que hacer, así que, y agradecemos pues estos contactos que tenemos para poder dar estas pinceladas, ir conociendo, y cada sábado sabemos algo más, conocemos algo más de nuestra historia. Gracias, don Diego. No, gracias a usted, Irmita, y gracias por la simple invitación, el espacio y por todo. Gracias. Gracias. Oye, buenísimo, pues señoras y señores, ¿usted no sabía? Mire, dimos la pincelada por lo que fue el día de ayer de los pueblos originarios. Nos pasamos después a lo que fue la esclavitud también que hubo en esta zona. Nos pasamos a lo que fue el sector de Ciruelos, el inicio de todo esto, que ahí estaba el centro de esta, no era aquí Pichilemu, sino que era Ciruelo, después se trasladó acá a Pichilemu. Bueno, y conocimos distintos detalles de lo que es la historia que está plasmada en Historias de Pichilemu de don Diego Gres Cañete. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.